el segmento pasado se discutieron las formas en que se puede contratar a un agente aduanal, se puede contactar, encontrarlo. En esta ocasión vamos a hablar de cuáles son algunos puntos finos en los que nos tenemos que fijar de tal suerte que escojamos al agente aduanal adecuado que estamos buscando. Primeramente queremos una cotización correcta que implique todos los costos, no nada más queremos que primero nos pasen una factura y luego otra factura y luego otra factura. Lo que deseamos es que incluya todos los conceptos y que nos quede claro cuál es la fundamentación de cada cobro, es decir, si nos van a hacer un cobro de un candado fiscal, eso qué significa y si es necesario o no. Hay que aclarar muy bien porque aquí hay cobros que a veces ni siquiera serían necesarios. 2. Las agencias aduanales a veces ofrecen otros servicios que permiten de último momento sacarnos de una urgencia. Queremos que usted busque otros servicios que tenga también la agencia aduanal de tal suerte que haga su trabajo lo mejor posible. Tercer punto que quiero comentar es un agente aduanal que ya haya importado del lugar donde estamos nosotros importando, que conozca, que sepa qué tipos de facturas se emiten, qué tipos de proveedores hay, cómo lo van a mandar, que él ya tenga conocimiento de todas estas situaciones pequeñas. Y a veces hay agentes aduanales que quieren importar de todo, exportar de todo, y al final de cuentas no hacen el servicio de la manera que uno quisiera. Entonces hay que tener una serie de preguntas las cuales nos permitan descifrar realmente si el agente aduanal está en lo correcto o no, si es un agente aduanal en el perfil que yo deseo. También un agente aduanal que ofrezca buen servicio, que nos conteste, que nos dé un teléfono celular o móvil para poderlo localizar en algún momento. Es obvio que el agente aduanal como tal no nos dará su teléfono, pero debe de haber alguien que nos dé servicio al cliente y que uno pueda preguntar por el estatus de la mercancía. En el caso de algunos agentes aduanales tienen online algún tipo de servicio también. Los agentes aduanales también queremos uno que ofrezca información en todo el proceso. Queremos un agente aduanal que nos informe antes del despacho, durante el despacho y después del despacho de todo lo que pase tan inmediato como se pueda, porque puede ser que tengamos un foco rojo en algún momento y esta persona no nos está enterando de esa situación. También, y como punto final, queremos un agente aduanal que sepa los pormenores de nuestro producto. Nuestro producto es único y, por ejemplo, como decíamos en la parte de clasificación arancelaria de las mercancías, no es lo mismo un pescado vivo que un pescado ya listo y fileteado. Va a tener particulares distintas, pero de la misma manera no es lo mismo un petróleo que una gasolina licuada a presión y modificada. Cada cosa tiene sus pormenores que podrían darnos una ventaja de pagar menos impuestos o darnos una ventaja de ahorrarnos costos logísticos. El agente aduanal tiene que ser un factor de facilitarle la operación o de bajar sus costos. Aquí puse un ejemplo de honorarios de un agente aduanal. No quise poner de ninguna manera en evidencia a ninguna persona, pero es el tipo de cuotas que se pueden llegar a cobrar: candados fiscales, fletes, los cruces, manifiestos, revisiones, derechos aduanales, cuotas, etcétera, 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 las cuales todos estos conceptos nos los van a poner en dólares y en pesos, y nosotros, bueno, tenemos que tener cuidado con qué es lo que a nosotros nos cobra. Pasamos al ejercicio número 6. Por favor, cotice con 3 agentes aduanales y compare precios. Va a haber diferencias muy grandes. Puede usted comparar precios inclusive con otros lugares de su país. Depende de cuánto tiempo cuente usted. Le pido que haga el ejercicio. Yo voy a continuar con los documentos para importación. Quisiera yo hablar en este momento a propósito de los agentes aduanales. Nos desviamos en algunos puntos en lo que tiene que ver después de la factura. Hablamos de la carta de encomienda. Eso nos llevó a comentar unos temas de los agentes aduanales. Regresamos al tema de los documentos para importar. Tenemos
también que presentar un pedimento o declaración de aduanas. En ese pedimento, como usted puede ver en pantalla, se muestra no solo el valor de la mercancía, también existen otros conceptos que ahí se mencionan, como lo son cómo arribó la mercancía, cuál es el tipo de cambio, qué tipo de operación es, los números de pedimento en este caso, las fechas, las contribuciones o impuestos que se van a pagar, el proveedor, etcétera, etcétera. Los manifiestos estos o pedimentos se dan de una manera muy diferente en cada país. Este es el caso mexicano, es un documento muy complejo, sin embargo, usted tiene que saberlo y conocerlo y ver que la información ahí establecida es correcta. Siguiente documento, en la mayoría de los países nos van a pedir un control de inventarios para ayuda fiscal, sobre todo si está usted en algún tipo de programa de fomento. El gobierno le va a pedir que lleve correctamente ese control de cuántos inventarios entran, cuántos inventarios salen. Es necesario tener algún tipo de software y cumplir con los requisitos que nos pide la ley. Hemos hecho énfasis en el certificado de origen. Recuerde que en su Ministerio de Economía o Secretaría de Economía o de Industria, o dependiendo de su país, le van a emitir este tipo de documento. El certificado de origen básicamente se da en dos formas: un documento libre y un documento controlado. El documento libre, para ciertos tratados de libre comercio, lo podríamos definir como un documento que uno puede hacer por sí mismo de su puño y letra y se lleva a la delegación de la Secretaría de Economía o de el ministerio de su país correspondiente, lo sellan rápidamente, hay una buena fe. Sin embargo, hay otro tipo de certificados de origen que son controlados, que requieren un proceso no de certificación, pero sí de control por parte de la autoridad, y nos van a ir a visitar a la fábrica a la empresa para ver si nos dan un certificado. Tal es el caso de Japón. ¿Para qué va a servir el certificado de origen si yo voy a importar? Porque como usted ya vio, puede ser que le cobren un impuesto del 10 o 20% que usted no quiere, y que es el impuesto que cobra su país para todas las naciones a nivel internacional, pero vimos que para México todos los países, 40 y tantos países con los cuales tenemos el tratado, están exentos de pagar impuestos en varias mercancías. Por lo tanto, el certificado de origen lo tiene que expedir el exportador normalmente, aunque podría ser un poco distinto, pero 90% de las ocasiones el exportador le tendría que incluir en el costo este certificado, de tal manera que usted pueda acreditar que está entrando en un tratado de libre comercio. Por ejemplo, si usted está importando de México a Colombia y usted está en Colombia, necesita ese certificado para poder gozar de esas preferencias arancelarias. Su mismo agente aduanal se lo va a pedir y usted se lo va a pedir al proveedor. De tal suerte que es una cuestión muy importante llevar esto. El padrón de importadores o de sectores específicos, lo comentamos anteriormente, hay que hacer un registro en el cual nos demos de alta ante la administración fiscal o el servicio de administración tributaria de su país o la autoridad tributaria. Se tiene usted que dar de alta como importador o como exportador o como los dos, dependiendo cómo sea el caso. Y en algunos sectores específicos, como pueden ser químicos, pueden ser textiles, existe un padrón especial, o inclusive para temas nucleares. Tenga mucho cuidado con revisar eso y que lo tenga en regla, porque puede ser que en algún momento de auditoría lleguen a verlo. Y otras regulaciones y restricciones no arancelarias. Estos son los documentos básicos. En un momento más vamos a seguir con otros documentos.